La tristeza no es un abismo, sino un puente. Mientras muchos la ven como una carga, encierra el potencial de llevarnos a lugares que la alegría nunca alcanzaría. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que dentro de él hay lecciones que moldean quiénes somos. Imagina enfrentar los momentos más difíciles, no con miedo, sino con la certeza de que te están preparando para algo más grande. En este video descubriremos cómo la tristeza, cuando se enfrenta de frente, puede convertirse en una fuerza transformadora. No necesita ser evitada o disfrazada, puede ser el catalizador de una vida más profunda, más consciente y, paradójicamente, más fuerte. Prepárate para descubrir cómo los desafíos que parecen derribarnos son, en realidad, los cimientos de una existencia más resiliente y auténtica. Déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que perdió todo en un solo día: su trabajo, su hogar y, lo más doloroso, a quien más amaba. La tristeza lo envolvió como una niebla espesa y durante meses vivió como un espectro, arrastrándose entre sombras. Un día, mientras caminaba sin rumbo por un parque, se sentó frente a un viejo árbol. Sus raíces, retorcidas y profundas, llamaron su atención. Ese árbol había crecido en un suelo rocoso, en un lugar donde nada más parecía prosperar. De alguna manera, había encontrado fuerza en la adversidad. Esa imagen lo persiguió. Comenzó a preguntarse: ¿y si la tristeza no era un enemigo, sino un terreno fértil? Lentamente empezó a ver su dolor no como una condena, sino como una oportunidad. Aprendió a escuchar lo que la tristeza le decía. Le enseñó paciencia, le mostró su propia fragilidad y finalmente le reveló una fuerza que no sabía que tenía. No fue fácil ni rápido, pero con el tiempo aquel hombre no solo se levantó, sino que se transformó. Hoy, su vida no es perfecta, pero es auténtica, y cuando mira atrás, comprende que la tristeza no lo destruyó, lo reconstruyó. Esta es la historia de cómo el dolor, cuando se abraza en lugar de temerse, puede convertirse en el cimiento de una vida más profunda y poderosa. ¿Y tú? ¿Estás listo para encontrar fuerza en lo que duele? Voy a pedirte algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: nada externo puede quitarme mi paz. No importa cómo la digas, lo importante es que te recuerde que hoy empiezas un nuevo camino. Te leo. 1. La tristeza como maestra silenciosa. La tristeza no es un enemigo, sino una maestra que llega sin ser invitada, pero con lecciones que la alegría nunca podría ofrecer. Los estoicos entendían que el dolor, aunque incómodo, es una parte inevitable de la vida. En lugar de huir de él, lo abrazaban como una oportunidad para crecer. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre ellas. Esta idea nos invita a reflexionar. ¿Qué nos está enseñando la tristeza? La tristeza nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro y a cuestionar nuestras prioridades. Mientras la alegría nos distrae, el dolor nos confronta con nuestras vulnerabilidades y nos muestra dónde estamos frágiles. Es en esos momentos de quietud forzada donde podemos escuchar nuestra voz interior con mayor claridad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: el obstáculo se convierte en el camino. La tristeza, por tanto, no es un obstáculo que deba ser eliminado, sino un camino hacia la autocomprensión y la fortaleza. Imagina la tristeza como un espejo que refleja aquello que normalmente ignoramos. Nos muestra nuestras dependencias, nuestras expectativas no cumplidas y nuestras ilusiones. Pero también nos revela nuestra capacidad para resistir, para adaptarnos y para encontrar significado incluso en la adversidad. Séneca, otro gran estoico, afirmaba:
Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. La tristeza, en este sentido, es un entrenamiento para el alma. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer su papel en nuestra evolución personal. La tristeza nos enseña a ser más compasivos, no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Nos recuerda que todos llevamos cargas invisibles y que, en lugar de juzgar, debemos ofrecer comprensión. Esa empatía, nacida del dolor, es una de las lecciones más valiosas que la tristeza puede impartir. La tristeza nos prepara para la alegría. Sin haber conocido la oscuridad, no podríamos apreciar plenamente la luz. Los estoicos nos enseñan que la vida es un ciclo constante de altibajos y que ambos son necesarios para nuestro crecimiento. Como dijo Heráclito, nada es permanente excepto el cambio. La tristeza, por tanto, no es el final, sino una etapa en el viaje hacia una vida más plena y consciente. 2. El poder oculto de las lágrimas. Aprende a ver tus lágrimas no como signo de debilidad, sino como semillas de transformación. Las lágrimas son mucho más que una respuesta física al dolor o la tristeza. Son un lenguaje silencioso que habla desde lo más profundo del ser, una manifestación de emociones que, aunque a menudo las asociamos con la debilidad, en realidad son semillas de transformación. Cada lágrima derramada es un paso hacia la liberación, un acto de valentía que nos permite soltar lo que nos pesa y abrir espacio para algo nuevo. Recuerdo una tarde en la que, después de meses de guardar mis emociones, me encontré llorando, en medio de un parque. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Era como si mi cuerpo y mi alma hubieran decidido que ya era suficiente, que era hora de dejar ir todo lo que había estado cargando. En ese momento, entendí que llorar no era rendirme, sino reconectar con mi humanidad. Las lágrimas me recordaron que no soy invencible, pero tampoco lo necesito ser. Este poder oculto de las lágrimas radica en su capacidad para sanar. Cuando lloramos, no solo liberamos toxinas acumuladas en el cuerpo, sino que también nos permitimos sentir plenamente. Es un acto de autenticidad en un mundo que a menudo nos exige mantener una fachada de fortaleza. Las lágrimas son como un río que limpia el alma, llevándose consigo las piedras afiladas de la angustia y dejando un terreno fértil para el crecimiento. Además, las lágrimas tienen un efecto transformador en nuestras relaciones. Cuando compartimos nuestras lágrimas con alguien, estamos mostrando nuestra vulnerabilidad y eso crea un vínculo profundo. Es como si, en ese momento, las máscaras cayeran y solo quedara la esencia de lo que somos. Recuerdo una conversación con un amigo en la que, al verme llorar, él también se permitió hacerlo. Fue un momento de conexión auténtica en el que las palabras sobraban y las lágrimas hablaban por sí solas. Aprender a ver las lágrimas como aliadas en lugar de enemigas es un acto de sabiduría. No son signo de fragilidad, sino de fortaleza interior. Cada lágrima es una pequeña revolución, un recordatorio de que estamos vivos, de que sentimos y de que tenemos el poder de transformar nuestro dolor en crecimiento. Así que la próxima vez que sientas que las lágrimas brotan, no las reprimas. Déjalas fluir, porque en ellas está el germen de tu renacer. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy, decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 3. Abrazar el caos para encontrar claridad. La tristeza desordena todo, pero en ese desorden está la clave para reconstruirte.
Imagina por un momento que el mundo a tu alrededor se desmorona. Las piezas que una vez encajaban a la perfección, ahora yacen dispersas, como un rompecabezas que alguien lanzó al aire en un arrebato de frustración. La tristeza, esa compañera silenciosa, ha llegado y lo ha revuelto todo. Pero ¿y si te dijera que en medio de ese caos, en ese aparente desastre, se esconde una oportunidad? Sí, una oportunidad para reconstruirte, para encontrar una claridad que antes parecía inalcanzable. Abrazar el caos no es fácil, lo sé. Es como intentar sostener agua entre tus manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra él, lo aceptaras? Si te permitieras sentir ese desorden, esa confusión, sin juzgarte por ello. Porque ahí, en ese espacio incómodo, es donde comienza la magia. La tristeza no es tu enemiga, aunque lo parezca. Es más bien como un terremoto que sacude los cimientos de tu ser, derribando las paredes que construiste para protegerte. Y sí, duele mucho. Pero después del temblor, cuando el polvo se asienta, te das cuenta de que esas paredes que caían eran las que te impedían ver el horizonte. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado controlar todo a tu alrededor, solo para darte cuenta de que el control es una ilusión? La vida es impredecible y eso puede aterrar, pero también es lo que la hace fascinante. Cuando abrazas el caos, te das permiso para soltar, para fluir, para ser, y en ese fluir encuentras respuestas que ni siquiera sabías que estabas buscando. Es como si la tristeza, en su desorden, te hubiera dado un mapa para redescubrirte. No te voy a mentir, no es un camino fácil. Habrá días en los que te sentirás perdido, en los que el caos parecerá demasiado abrumador. Pero recuerda esto, en cada grieta, cada fragmento roto, es una oportunidad para reconstruir algo más fuerte, más auténtico. No se trata de volver a ser quien eras antes, sino de convertirte en quien estás destinado a ser. Y eso, amigo mío, es poderoso. Como decía Zenón de Sitio, la felicidad no es más que el buen flujo de la vida. Y es cierto, cuando dejas de resistirte al caos, cuando permites que la vida fluya a través de ti, encuentras una paz que no depende de las circunstancias externas. Esa es la verdadera claridad. 4. La fragilidad como fuente de fuerza. Reconocer nuestra fragilidad no es un acto de debilidad, sino un paso audaz hacia la verdadera fortaleza. Los estoicos entendían que la vulnerabilidad es inherente a la condición humana y que negarla solo nos hace más frágiles. Epicteto, el filósofo esclavo, decía: primero di quién eres, luego haz lo que debes hacer. Esta frase nos invita a aceptar nuestra naturaleza imperfecta antes de intentar superar los desafíos de la vida. La fragilidad nos recuerda que no somos invencibles, pero también nos muestra que tenemos la capacidad de levantarnos cada vez que caemos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: lo que nos hace flexibles, nos hace fuertes. Esta idea es fundamental. Ser conscientes de nuestras limitaciones nos permite adaptarnos mejor a las circunstancias, en lugar de resistirlas inútilmente. La resiliencia no nace de la negación del dolor, sino de la aceptación de que el dolor es parte del camino. Imagina un árbol en una tormenta. Aquellos que son rígidos se rompen bajo la fuerza del viento, mientras que los flexibles se doblan y sobreviven. Nuestra fragilidad es como esa flexibilidad. Nos permite adaptarnos, aprender y crecer incluso en las condiciones más adversas. Séneca, otro gran estoico, afirmaba: el fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres fuertes. La fragilidad, por tanto, no es un defecto, sino una prueba que nos fortalece. Reconocer nuestra vulnerabilidad
también nos conecta con los demás. Cuando admitimos que no lo tenemos todo bajo control, abrimos la puerta a la empatía y la colaboración. Los estoicos creían en la interdependencia humana, en la idea de que somos parte de un todo más grande. Como dijo Musonio Rufo, ningún hombre es una isla, todos somos parte del continente. Al aceptar nuestra fragilidad, nos volvemos más humanos y, por tanto, más capaces de construir relaciones auténticas y significativas. La fragilidad nos enseña a vivir con humildad y gratitud. Nos recuerda que cada día es un regalo y que nuestra fuerza no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Como escribió Marco Aurelio, acepta lo que viene de ti, pero decide cómo responder. Esta es la esencia de la resiliencia estoica. No controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo elegimos enfrentarlo. 5. El dolor como puente, no como abismo. El dolor es una de las experiencias más universales y al mismo tiempo más íntimas que podemos vivir. A menudo lo percibimos como un abismo oscuro y sin fondo, un lugar del que queremos escapar lo más rápido posible. Pero, ¿y si te dijera que el dolor no es un callejón sin salida, sino un puente hacia una versión más profunda y auténtica de ti mismo? Hubo un momento en mi vida en el que el dolor se convirtió en mi compañero constante. Había perdido algo que creía indispensable para mi felicidad, y cada día era una batalla contra la tristeza y la desesperanza. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, comencé a notar algo extraño. El dolor no solo me estaba derrumbando, sino que también me estaba mostrando partes de mí que había ignorado durante años. Era como si, al quitarme todo lo que creía seguro, me estuviera obligando a mirar hacia adentro y a descubrir quién era realmente. El dolor tiene la capacidad de despojarnos de las capas superficiales de nuestra identidad. Nos quita las máscaras, las expectativas ajenas y las ilusiones que nos mantenían en piloto automático. En ese proceso, aunque es incómodo y aterrador, encontramos una conexión más profunda con nosotros mismos. Es como si el dolor nos dijera: aquí estás, desnudo ante ti mismo. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? En mi caso, el dolor me enseñó a escuchar mi voz interior. Me mostró que, aunque había perdido algo valioso, todavía tenía una fuerza dentro de mí que no dependía de circunstancias externas. Me llevó a explorar mis pasiones olvidadas, a reconectar con mi creatividad y a entender que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar significado incluso en medio de él. Además, el dolor puede ser un puente hacia los demás. Cuando compartimos nuestras heridas, creamos espacios de empatía y comprensión. Recuerdo una conversación con una persona que había pasado por una situación similar a la mía. Al hablar de nuestro dolor, no solo nos sentimos menos solos, sino que también encontramos una nueva perspectiva. El dolor nos había hecho más humanos, más compasivos y más capaces de amar. El dolor no es el enemigo. Es un maestro severo, pero sabio, que nos guía hacia una versión más auténtica y resiliente de nosotros mismos. En lugar de huir de él, podemos aprender a caminar sobre ese puente, sabiendo que, al otro lado, nos espera una comprensión más profunda de quiénes somos y de todo lo que podemos llegar a ser. Si crees que esta enseñanza puede transformar vidas, deja un like para que más gente descubra esta verdad. 6. La tristeza no es el enemigo. Imagina por un momento que la tristeza no es ese monstruo oscuro que te persigue, sino algo más, algo que tal vez no has logrado entender del todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de ella, te detuvieras y la miraras a los ojos? Sí, duele, lo sé. Duele como un peso en el pecho, como un nudo en la garganta que no se deshace. Pero,
¿Y si ese dolor no fuera tu enemigo? ¿Y si, en realidad, fuera un mensajero, un aliado que ha venido a mostrarte algo que necesitas ver? La tristeza no es el enemigo. Repítelo una y otra vez hasta que lo sientas en tus huesos. Porque la verdad es que hemos crecido creyendo que el dolor es algo que hay que evitar a toda costa, algo que hay que enterrar o disfrazar con sonrisas falsas. Pero, ¿qué tal si te dijera que en ese dolor hay una sabiduría profunda, una fuerza que puedes usar a tu favor? No se trata de sufrir por sufrir, sino de entender que la tristeza tiene algo que enseñarte. Piensa en esto. Cuando luchas contra el dolor, lo único que haces es darle más poder. Es como intentar ahogar una ola en el mar. Cuanto más te resistes, más te arrastra. Pero si en cambio te sumerges en ella, si te permites sentirla sin juzgarte, algo cambia. El dolor se transforma. Ya no es algo que te aplasta, sino algo que te sostiene, que te guía hacia un lugar más auténtico, más real. Aprende a dejar de luchar. No es fácil, lo sé. Requiere valor, requiere soltar ese instinto de control que todos llevamos dentro. Pero cuando lo haces, cuando te permites sentir el dolor sin miedo, algo mágico sucede. Te das cuenta de que la tristeza no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Es como una semilla que, aunque enterrada en la oscuridad, tiene el potencial de convertirse en algo hermoso. Así que la próxima vez que sientas ese peso, ese nudo, no huyas. Quédate, escúchalo, porque en ese dolor hay una voz que te está hablando, que te está diciendo algo importante. Y cuando aprendes a usarlo como aliado, cuando dejas de verlo como un enemigo, descubres que la tristeza no es una maldición, sino una herramienta poderosa para transformarte. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo permite que el dolor te guíe, que te muestre el camino. Porque al final, la tristeza no es más que una parte de ti. Una parte que merece ser escuchada, entendida y, sobre todo, abrazada. 7. Lecciones de los momentos más oscuros. Los días más difíciles no son solo pruebas. Son maestros implacables que nos preparan para una vida más profunda y significativa. Los estoicos creían que la adversidad no es un castigo, sino una oportunidad para ejercitar la virtud y fortalecer el carácter. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta idea nos invita a ver los momentos oscuros no como obstáculos, sino como lecciones disfrazadas de dolor. En los días más sombríos, cuando todo parece derrumbarse, es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «El obstáculo se convierte en el camino». Esto significa que las dificultades no son barreras que nos detienen, sino herramientas que nos moldean. Aprendemos paciencia cuando la espera se hace interminable, coraje cuando el miedo nos paraliza y humildad cuando el orgullo nos ciega. Imagina un diamante. Solo bajo una presión extrema puede alcanzar su forma más pura y brillante. De la misma manera, nuestros momentos más oscuros nos pulen, eliminando las capas superficiales de nuestra personalidad para revelar nuestra esencia más auténtica. Séneca, otro gran estoico, afirmaba: «Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo». Cada desafío, por doloroso que sea, es una oportunidad para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Además, los momentos difíciles nos enseñan a valorar lo que realmente importa. En la oscuridad, las cosas superficiales pierden su brillo y solo lo esencial permanece. Los estoicos nos recuerdan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Como dijo Musonio Rufo, la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la virtud.
Los días oscuros nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar significado en lo que realmente tiene valor. Estos momentos también nos conectan con nuestra humanidad compartida. Todos, en algún punto, enfrentamos dificultades, y es en esos instantes que podemos sentir una profunda empatía por los demás. Los estoicos creían en la interdependencia humana y en la importancia de apoyarnos mutuamente. Como escribió Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Al superar nuestros propios desafíos, nos volvemos más capaces de ayudar a otros a superar los suyos. Los momentos más oscuros nos enseñan a vivir con gratitud. Cuando superamos una gran adversidad, aprendemos a apreciar las pequeñas alegrías de la vida con una intensidad renovada. Los estoicos nos animan a practicar la gratitud no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los difíciles. Como dijo Séneca, la adversidad es el crisol en el que se forja el carácter. Cada día oscuro es una oportunidad para cultivar una gratitud más profunda y una perspectiva más sabia. 8. La tristeza como catalizador de cambio. Hubo un momento en mi vida en el que la tristeza no era solo una emoción pasajera, sino una compañera constante. Me sentía atrapado en un laberinto de desánimo, donde cada día parecía una repetición del anterior. Pero curiosamente fue esa misma tristeza la que se convirtió en el motor que me impulsó a cambiar todo. A veces, el dolor es el único lenguaje que nos obliga a escuchar. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentado en el sofá, mirando por la ventana mientras la lluvia golpeaba los cristales. No tenía ganas de hacer nada, ni siquiera de levantarme. Pero en ese momento de quietud, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que la tristeza no era mi enemiga, sino una señal de que algo en mi vida no estaba funcionando. Era como si mi alma me estuviera gritando, ¡basta! ¡Cambia algo! Ese fue el punto de inflexión. Comencé a cuestionarme todo. Mi trabajo, mis relaciones, mis hábitos. Me di cuenta de que estaba viviendo en piloto automático, siguiendo un guión que no había escrito yo. La tristeza me mostró que necesitaba reconectar con mis verdaderos deseos y valores. Fue como despertar de un sueño profundo y darme cuenta de que tenía el poder de rediseñar mi realidad. Uno de los primeros cambios que hice fue dejar un trabajo que, aunque estable, me dejaba vacío por dentro. No fue fácil. El miedo al fracaso y a la incertidumbre me paralizaba. Pero la tristeza me había enseñado que quedarme en un lugar que no me llenaba era peor que arriesgarme. Así que tomé la decisión, y aunque al principio fue caótico, con el tiempo encontré un camino que me apasionaba. También aprendí a cultivar la autocompasión. Antes me juzgaba duramente por sentirme triste, como si fuera una debilidad. Pero comprendí que la tristeza es humana, y que negarla solo la hacía más grande. Empecé a permitirme sentirla, a escucharla y a usarla como una brújula para identificar lo que necesitaba cambiar. La tristeza también me enseñó a valorar las pequeñas cosas. Cuando estás en un lugar oscuro, cualquier rayo de luz se siente como un milagro. Empecé a apreciar los momentos simples, una charla sincera con un amigo, el olor del café por la mañana, el sonido de las risas en un parque. Esas pequeñas alegrías se convirtieron en pilares que me ayudaron a reconstruir mi vida. Hoy miro hacia atrás y veo que la tristeza fue un regalo disfrazado. Sin ella, no habría tenido el coraje de transformar mi vida. Fue como un terremoto que derribó las estructuras viejas para que pudiera construir algo más sólido y auténtico. Como dijo Séneca, el dolor es el maestro más severo, pero también el más sabio.
Solo aquellos que han sentido su peso pueden comprender el verdadero valor de la fortaleza y el cambio. La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 9. Encontrar significado en el sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más universales, pero también una de las más incomprendidas. Los estoicos nos enseñan que el dolor no es un castigo ni un sinsentido, sino una oportunidad para encontrar significado y crecimiento. Como decía Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre ellas. Esta idea nos invita a cambiar nuestra perspectiva. El sufrimiento no es el problema, sino cómo elegimos interpretarlo. En lugar de ver la tristeza como un enemigo, podemos verla como un maestro. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Lo que hace sufrir al hombre no son los hechos, sino su juicio sobre los hechos». Esto significa que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una herramienta para desarrollar resiliencia, sabiduría y compasión. Cuando enfrentamos el dolor con una mente abierta, descubrimos que incluso en los momentos más oscuros hay lecciones que pueden transformarnos. Imagina el sufrimiento como un fuego. Puede consumirnos, pero también puede purificarnos. Los estoicos creían que las dificultades nos ayudan a eliminar lo superficial y a conectarnos con lo esencial. Séneca, otro gran filósofo estoico, afirmaba: «El fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres fuertes». El sufrimiento, en este sentido, es una prueba que nos permite descubrir nuestra verdadera fuerza y carácter. Además, el sufrimiento nos enseña a valorar lo que realmente importa. En momentos de dolor, las cosas materiales pierden su importancia y nos damos cuenta de que la verdadera riqueza está en las relaciones, en la virtud y en la paz interior. Como dijo Musonio Rufo, la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. El sufrimiento nos obliga a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar significado en lo que realmente tiene valor. El sufrimiento también nos conecta con los demás. Cuando pasamos por momentos difíciles, desarrollamos una mayor empatía hacia el dolor ajeno. Los estoicos creían en la interdependencia humana y en la importancia de apoyarnos mutuamente. Como escribió Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Al superar nuestro propio sufrimiento, nos volvemos más capaces de ayudar a otros a superar el suyo. 10. La tristeza y la autenticidad. La tristeza tiene una forma peculiar de desnudarnos. Cuando llega, no pide permiso ni se detiene ante las máscaras que usamos para enfrentar el mundo. Simplemente entra, se instala y nos obliga a mirarnos frente al espejo sin filtros, sin disfraces. Es en esos momentos de dolor cuando descubrimos quiénes somos realmente, más allá de las expectativas, los roles sociales y las ilusiones que construimos para sentirnos seguros. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía derrumbarse. Había perdido algo que consideraba fundamental para mi identidad, y la tristeza se apoderó de mí como una niebla espesa. Al principio intenté resistirme. Me aferré a la idea de que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado, fingiendo que estaba bien, pero la tristeza no se deja engañar tan fácilmente. Cada día me empujaba un poco más hacia ese lugar incómodo, donde ya no podía esconderme detrás de sonrisas falsas o respuestas automáticas. Fue en ese proceso de rendición, de dejar de luchar contra la tristeza, donde comencé a encontrarme con mi verdadero yo. Sin las distracciones de la vida cotidiana, sin la presión de cumplir con las expectativas de los demás, me vi obligado a enfrentar preguntas que había evitado durante años.
¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué me hace sentir vivo? La tristeza actúa como un espejo que refleja nuestras verdades más profundas. Nos muestra nuestras vulnerabilidades, pero también nuestra capacidad de resiliencia. Como decía Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre esas cosas. Esta frase resuena profundamente en este contexto, porque no es el dolor en sí lo que nos define, sino cómo lo interpretamos y qué aprendemos de él. La tristeza, al despojarnos de ilusiones y máscaras, nos invita a cuestionar las narrativas que hemos construido sobre nosotros mismos y a encontrar una autenticidad que trasciende el sufrimiento. Además, la tristeza nos conecta con nuestra humanidad, nos hace más compasivos, más empáticos, más auténticos. Cuando permitimos que el dolor nos atraviese, nos volvemos capaces de ver el dolor en los demás y de crear conexiones genuinas. Recuerdo una conversación con un amigo en la que por primera vez me atreví a hablar de mi tristeza sin vergüenza. En lugar de juzgarme, él me abrazó y compartió su propia historia. Fue un momento de autenticidad pura, en el que las máscaras cayeron y solo quedó la verdad. La tristeza no es un enemigo, sino un aliado en el camino hacia la autenticidad. Nos obliga a soltar lo que ya no somos, a abrazar nuestras imperfecciones y a reconectar con nuestra esencia. Cuando dejamos de resistirnos a ella, descubrimos que en el fondo la tristeza no viene a destruirnos, sino a recordarnos quiénes somos realmente. Y en esa verdad encontramos la libertad de ser auténticos, de vivir con el corazón abierto y de abrazar la vida en toda su complejidad y belleza. 11. El arte de convertir el dolor en poder. Técnicas prácticas para transformar la tristeza en una fuerza que te impulse hacia adelante. Imagina por un momento que el dolor no es un callejón sin salida, sino una puerta. Sí, una puerta que, aunque pesada y difícil de abrir, te lleva a un lugar donde eres más fuerte, más sabio, más tú. ¿Suena a fantasía? Tal vez. Pero la verdad es que el dolor, cuando lo miras de frente, tiene un poder transformador que pocas cosas en la vida pueden igualar. No se trata de negarlo o disfrazarlo, sino de aprender a usarlo como combustible, como esa chispa que te impulsa a moverte, a crecer, a vivir de una manera más auténtica. El arte de convertir el dolor en poder no es algo que se domine de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que requiere práctica, paciencia y, sobre todo, mucha honestidad contigo mismo. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Aquí hay algunas técnicas prácticas que pueden ayudarte a transformar esa tristeza en una fuerza que te impulse hacia adelante. Escucha lo que el dolor tiene que decirte. El dolor no es mudo, tiene una voz, un mensaje que necesita ser escuchado. En lugar de ahogarlo con distracciones o negarlo, tómate un momento para sentarte con él. Pregúntate, ¿qué me está queriendo decir esta tristeza? ¿Qué necesito entender o cambiar? A veces, el dolor es una señal de que algo en tu vida no está alineado con quién eres o con lo que realmente quieres. Escucharlo es el primer paso para transformarlo. Convierte el dolor en acción. Cuando el dolor te golpea, es fácil quedarte paralizado, atrapado en un bucle de pensamientos y emociones. Pero aquí está el truco. Usa esa energía para moverte. No importa si es algo pequeño como salir a caminar, escribir en un diario o limpiar tu espacio. El simple hecho de actuar, de hacer algo, rompe el ciclo de la pasividad y te recuerda que tienes el poder de cambiar tu realidad. Encuentra significado en el sufrimiento. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.
El dolor duele menos cuando le encuentras un sentido. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer o para ayudar a otros? Cuando el dolor se convierte en una lección, deja de ser tu enemigo y se transforma en un maestro. Conéctate con otros. El dolor puede hacerte sentir solo, como si nadie más pudiera entender lo que estás pasando. Pero la verdad es que todos, en algún momento, hemos sentido tristeza, miedo o desesperación. Compartir tu dolor con alguien de confianza no solo te alivia, sino que también te recuerda que no estás solo. Y, a veces, escuchar las historias de otros puede darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Crea algo a partir del dolor. El arte, la música, la escritura, el deporte. Cualquier forma de expresión puede ser una herramienta poderosa para transformar el dolor en algo hermoso. Cuando canalizas esa energía en algo creativo, le das un nuevo significado. Ya no es algo que te destruye, sino algo que te construye, que te define. Practica la gratitud, incluso en medio del dolor. Sí, suena contradictorio, pero agradecer por las pequeñas cosas, incluso cuando todo parece oscuro, puede cambiar tu perspectiva. No se trata de negar el dolor, sino de recordar que a pesar de todo, hay algo bueno en tu vida. Esa luz, por pequeña que sea, puede ser suficiente para guiarte hacia adelante. El dolor no es el final. Es una fuerza, una energía que cuando la entiendes y la trabajas, puede convertirse en tu mayor aliado. No tienes que apresurarte, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo da un paso a la vez y recuerda, el dolor no te define, pero lo que haces con él, sí. Así que úsalo, moldéalo, conviértelo en algo que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Porque al final, el verdadero poder no está en evitar el dolor, sino en aprender a transformarlo. 12. La tristeza como herramienta de conexión. La tristeza tiene un poder único, el de unir a las personas. Aunque a menudo la vemos como una emoción solitaria, en realidad puede ser un puente que nos conecta con los demás de maneras profundas y auténticas. Cuando compartimos nuestro dolor, no solo aligeramos su peso, sino que también creamos lazos que trascienden las palabras. Recuerdo una época en la que atravesaba un momento difícil. Había perdido a alguien muy importante para mí, y la tristeza se había instalado en mi vida como una sombra constante. Me sentía aislado, como si nadie pudiera entender lo que estaba viviendo. Pero un día, casi sin querer, me abrí con un amigo cercano. Le conté cómo me sentía sin filtros, sin intentar parecer fuerte. Para mi sorpresa, en lugar de juzgarme o minimizar mi dolor, él me escuchó con atención y me compartió su propia experiencia de pérdida. Esa conversación fue un punto de inflexión. No solo me sentí comprendido, sino que también me di cuenta de que la tristeza nos hace humanos. Nos recuerda que todos, en algún momento, enfrentamos desafíos y que no estamos solos en esto. Aquel diálogo no solo fortaleció nuestra amistad, sino que también me enseñó que el dolor, cuando se comparte, puede ser un poderoso catalizador de conexión. La tristeza también nos permite ver a los demás con más compasión. Cuando estamos en un lugar vulnerable, somos más capaces de reconocer el dolor ajeno. Por ejemplo, en ese mismo periodo, noté que una compañera de trabajo parecía distante y preocupada. En lugar de ignorarla, como tal vez hubiera hecho antes, me acerqué a ella y le pregunté si todo estaba bien. Ella se abrió y me contó que estaba pasando por un momento complicado en su vida personal. Esa pequeña interacción no solo la ayudó a sentirse escuchada, sino que también creó un vínculo entre nosotros que antes no existía. Además, la tristeza nos enseña a ser más auténticos en nuestras relaciones. Muchas veces, en la vida cotidiana, nos esforzamos por proyectar una imagen de fortaleza y perfección,
pero cuando permitimos que otros vean nuestras vulnerabilidades, les damos permiso para hacer lo mismo. Es como si dijéramos, está bien no estar bien. Y en ese espacio de honestidad, las relaciones se profundizan y se vuelven más significativas. Incluso en las relaciones familiares, la tristeza puede ser un puente. Recuerdo una discusión tensa con un familiar cercano. Ambos estábamos heridos y distanciados, pero en lugar de guardar silencio, decidí expresar cómo me sentía, no desde el enojo, sino desde la tristeza. Esa vulnerabilidad cambió todo. Mi familiar también se abrió y lo que comenzó como un conflicto terminó siendo una conversación sanadora que nos acercó más que nunca. La tristeza, entonces, no es solo una emoción individual, es una experiencia colectiva. Nos recuerda que todos llevamos cargas y que al compartirlas, podemos aligerarlas. Nos enseña a escuchar con el corazón, a abrazar sin juzgar y a construir relaciones basadas en la autenticidad y la empatía. Así que, si estás pasando por un momento de tristeza, no te aísles. Busca a alguien en quien confíes y comparte lo que sentís. Permítete ser vulnerable y al mismo tiempo, estate abierto a escuchar el dolor de los demás. Porque en esos momentos de conexión auténtica, la tristeza deja de ser una carga y se convierte en un regalo. El regalo de saber que no estamos solos y que juntos podemos encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Si este contenido aportó valor a tu vida, dime en los comentarios qué enseñanza te impactó más y compártelo para que otros también puedan beneficiarse. 13. La tristeza y la creatividad. La tristeza, a menudo vista como una emoción negativa, tiene un poder transformador que pocos logran apreciar. Es una fuente inagotable de creatividad. Los estoicos entendían que el dolor no es un obstáculo, sino una oportunidad para explorar nuevas perspectivas y dar vida a ideas que de otra manera permanecerían ocultas. Como decía Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre ellas. Esta idea nos invita a ver la tristeza no como un fin, sino como un comienzo, un terreno fértil para la creación. En los momentos de dolor, nuestra mente se abre a una sensibilidad más profunda. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "El obstáculo se convierte en el camino". Esto significa que la tristeza, aunque incómoda, puede ser el catalizador que nos impulse a expresarnos de maneras nuevas y poderosas. Cuando estamos tristes, nos conectamos con emociones auténticas que, al ser canalizadas, pueden convertirse en arte, música, literatura o cualquier forma de expresión creativa. Imagina la tristeza como una tormenta. Aunque oscura y caótica, trae consigo una lluvia que nutre la tierra y permite que broten nuevas semillas. Los estoicos creían que las emociones intensas, incluso las dolorosas, son una oportunidad para explorar nuestra humanidad y transformar el sufrimiento en algo bello. Séneca, otro gran filósofo estoico, afirmaba: "El fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres fuertes". Del mismo modo, la tristeza prueba nuestra capacidad para crear algo significativo a partir del caos. Además, la tristeza nos obliga a mirar hacia adentro, a explorar rincones de nuestra mente que normalmente ignoramos. Esta introspección es el caldo de cultivo perfecto para la creatividad. Como dijo Musonio Rufo, la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la virtud. En este caso, la riqueza es la capacidad de transformar el dolor en algo que inspire, conmueva o ilumine. La tristeza nos enseña a ver el mundo con ojos nuevos, a encontrar belleza incluso en lo que parece roto. La creatividad nacida de la tristeza también tiene un poder sanador.
Al expresar nuestro dolor a través del arte, la escritura o cualquier otra forma de creación, no solo liberamos emociones reprimidas, sino que también conectamos con otros que pueden sentirse identificados. Los estoicos creían en la interdependencia humana y en la importancia de compartir nuestras experiencias. Como escribió Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Al transformar nuestra tristeza en creatividad, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que también ofrecemos consuelo y comprensión a los demás. La tristeza nos enseña a valorar la belleza efímera de la vida. Cuando creamos a partir del dolor, recordamos que incluso las emociones más oscuras tienen un propósito. Como dijo Séneca, la adversidad es el crisol en el que se forja el carácter. La creatividad es una forma de forjar no solo nuestro carácter, sino también nuestro legado. Cada obra creada a partir de la tristeza es un testimonio de nuestra capacidad para encontrar luz en la oscuridad. 14. La tristeza como camino hacia la gratitud. La tristeza tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva, de llevarnos a lugares inesperados, donde, incluso en medio de la oscuridad, podemos encontrar destellos de luz. No se trata de negar el dolor o de fingir que todo está bien cuando no lo está, sino de descubrir que en las profundidades de la tristeza también hay semillas de gratitud esperando ser cultivadas. Recuerdo un momento en mi vida en el que me sentía completamente perdido. Había atravesado una pérdida significativa y durante semanas la tristeza fue mi compañera constante. Cada día parecía una batalla y me costaba ver algo más allá del dolor. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, algo comenzó a cambiar. Un día, mientras caminaba por un parque, me detuve a observar un árbol. Sus hojas se mecían con el viento y el sol se filtraba entre las ramas, creando un juego de luces y sombras. En ese instante, me di cuenta de que, a pesar de todo, el mundo seguía siendo hermoso. Fue entonces cuando entendí que la tristeza no solo me había quitado algo, sino que también me había dado una nueva forma de ver la vida. Me había enseñado a apreciar los pequeños detalles que antes pasaba por alto. El abrazo de un amigo, el sonido de la lluvia, el calor de una taza de café en las manos. La tristeza me había hecho más consciente de la fragilidad de la vida y por eso más agradecido por cada momento de conexión y de belleza. La gratitud no surge a pesar de la tristeza, sino a través de ella. Es como si el dolor nos abriera los ojos a todo lo que aún tenemos, a todo lo que sigue siendo valioso incluso en medio del sufrimiento. Cuando permitimos que la tristeza nos toque, nos volvemos más sensibles a las pequeñas alegrías que antes dábamos por sentadas. Aprendemos a encontrar luz incluso en los momentos más sombríos, no porque el dolor desaparezca, sino porque descubrimos que somos capaces de sostener ambas cosas al mismo tiempo, la tristeza y la gratitud. Además, la tristeza nos conecta con los demás de una manera profunda y significativa. Cuando compartimos nuestro dolor, nos damos cuenta de que no estamos solos. Recuerdo una conversación con una persona que había pasado por una experiencia similar a la mía. Al hablar de nuestras pérdidas, no solo encontramos consuelo, sino también una nueva perspectiva. La tristeza nos había hecho más humanos, más compasivos y más agradecidos por las conexiones que teníamos. La tristeza no es el final del camino, sino un puente hacia una forma más profunda de gratitud. Nos enseña a valorar lo que tenemos, a abrazar la impermanencia de la vida y a encontrar significado incluso en medio del caos. Cuando dejamos de resistirnos a ella, descubrimos que la tristeza no viene a robarnos la luz, sino a recordarnos que, incluso en la oscuridad,
siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Y en esa gratitud encontramos la fuerza para seguir adelante, con el corazón más abierto y el espíritu más resiliente. 15. La tristeza no es el final, es el comienzo. La tristeza no es un punto final, sino un umbral hacia una vida más profunda y significativa. A menudo, cuando nos enfrentamos al dolor, lo vemos como un callejón sin salida, un lugar del que queremos escapar lo más rápido posible. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la tristeza puede ser el inicio de un viaje transformador, una oportunidad para reconstruirnos desde adentro y descubrir una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Cuando estamos inmersos en la tristeza, es fácil sentir que el mundo se ha detenido. Pero, en realidad, es en esos momentos cuando estamos más vivos, más conscientes de nuestras emociones y más conectados con nuestra humanidad. La tristeza nos obliga a detenernos, a reflexionar y a cuestionar nuestras prioridades. Es como un terremoto interno que sacude los cimientos de nuestra vida, pero que al mismo tiempo nos da la oportunidad de construir algo más sólido y verdadero. Imagina la tristeza como un invierno. Aunque todo parece frío y desolado, es en esta estación cuando la tierra se prepara para la primavera. Bajo la superficie hay semillas que están germinando, listas para florecer cuando llegue el momento adecuado. Del mismo modo, el dolor que sentimos hoy puede ser el fertilizante que nutre nuestro crecimiento futuro. La tristeza no es el final de algo, sino el comienzo de un nuevo ciclo, una oportunidad para renacer con más sabiduría y claridad. Además, la tristeza nos enseña a valorar lo que realmente importa. En medio del dolor, las cosas superficiales pierden su brillo y nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para encontrar significado en lo que vivimos. La tristeza nos recuerda que la vida no es perfecta, pero que incluso en su imperfección hay belleza y propósito. Nos invita a soltar lo que no podemos controlar y a abrazar lo que realmente nos nutre. Las relaciones auténticas, la conexión con nosotros mismos y la búsqueda de un propósito más profundo. La tristeza también nos conecta con los demás de una manera única. Cuando compartimos nuestro dolor, creamos un espacio de vulnerabilidad que permite que otros se sientan vistos y escuchados. En lugar de aislarnos, la tristeza puede ser un puente que nos una a los demás, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Esta conexión humana, nacida del dolor compartido, es una de las mayores fuentes de consuelo y fortaleza. Finalmente, la tristeza nos enseña a vivir con gratitud. Cuando superamos un periodo de dolor, aprendemos a apreciar las pequeñas alegrías de la vida con una intensidad renovada. Cada momento de paz, cada sonrisa, cada gesto de bondad se convierte en un regalo que valoramos profundamente. La tristeza nos recuerda que la vida es frágil y efímera y que cada instante es una oportunidad para vivir con plenitud y significado. En resumen, la tristeza no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Nos enseña a ser más resilientes, más auténticos y más conectados con nosotros mismos y con los demás. Nos invita a encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros, y a transformar el dolor en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Como bien sabían los estoicos, la tristeza no es un enemigo, sino un maestro que nos guía hacia una vida más plena, más consciente y más significativa. Al abrazarla, no solo superamos el dolor, sino que emergemos más fuertes, más sabios y más agradecidos por el viaje que es la vida. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Amigo,
Sé que la tristeza puede sentirse como un peso insoportable, un lugar oscuro donde parece no haber salida. Pero quiero recordarte algo importante. La tristeza no es el final. Es el comienzo de un viaje que puede llevarte a un lugar más fuerte, más sabio y más auténtico. Los estoicos nos enseñan que el dolor no es un enemigo, sino un maestro. Nos muestra dónde somos frágiles, pero también nos revela la fuerza que llevamos dentro. Cuando aceptamos la tristeza, en lugar de huir de ella, descubrimos que puede ser una aliada. Nos enseña a valorar lo que realmente importa, a conectarnos con los demás de manera más profunda y a encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Así que si hoy estás triste, no te desesperes. Respira hondo y recuerda, este dolor no te define. Es solo una parte del camino. Úsalo como combustible para crecer, para convertirte en alguien más resiliente y consciente. Y cuando la luz regrese, porque siempre regresa, te darás cuenta de que la tristeza no te derribó, te transformó. No estás solo en este viaje. Estamos aquí, juntos, aprendiendo a encontrar fuerza incluso en la tristeza. Porque como dicen los estoicos, es en las dificultades donde descubrimos quiénes somos realmente. Y tú, amigo mío, eres más fuerte de lo que imaginas. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Tú puedes.